Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Esto es al que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, juntos, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Bendito Dios Padre, gracias le doy a Dios por la oportunidad, Padre, que nos hace estar aquí en su casa. Padre, gracias por cada hermano, Señor, que puso en su corazón de venir y escuchar su palabra. Gracias por cada hermano, Señor, que está aquí, Señor, por cada familia. Le ruego, mi Dios, Padre, que apresure los pasos de los que van a venir, Padre, a escuchar su palabra y prepare nuestros corazones, mi Dios, para aprender de su palabra, atesorar su palabra, Señor, mi Dios. Prepare nuestros corazones, mi Dios, con los cantos, Padre, para poner, Señor, nuestros corazones, Señor, dispuestos a escuchar, Señor, y aprender su palabra, mi Dios. Le ruego, Padre, que nos ayude, Señor, mi Dios, que todo lo que se haga, Señor, sea para su gloria y para su honra. Y que el pastor que va a predicar, Señor, Dios, lo use, Señor, mi Dios, y que dé las palabras, Señor, para ser expuesto a su palabra, Señor. Sea su voluntad, que se haga todo conforme a su voluntad en este día y sea para su gloria y para su honra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir con los cantos, hermanos. El 472, anhelo trabajar por el Señor. Hay que anhelar y trabajar por el Señor, hermanos. La mies es mucha y los obreros pocos. 472. Trabajar
cantar un poquito más fuerte, ¿verdad? Bueno, usted está cantando para nuestro Dios y le animo que cante fuerte, que me ayuden. Vamos al 482, adelantito del final. Oh, qué amigo nos es Cristo. El 490. Dice, dile a todo en oración y todas las pruebas, todas nuestras necesidades, hay que decirlo a Cristo. El himno se llama Dilo a Cristo, el 490. Dilo a Cristo,
533. Estar por Cristo firmes, el 533. Mis hermanos, pueden sentarse. Gracias. Muy buenos días. Bueno, buenas tardes. Dos semanas que no estábamos por acá, hermanos. Tuvimos una clase de medicina. Tuvimos un buen tiempo, gracias a Dios. Pudimos ponernos al día un poco con la medicina, sigue avanzando, por supuesto. Damos las gracias por esperar por nosotros, llegamos bien, un poco cansados, pero gracias a Dios con el mismo ánimo de seguir adelante haciendo su obra. Amén. Muy bien, ¿alguien nos está visitando por primera vez? ¿Alguien está con nosotros por primera vez? Que podamos saludarle. Oh, ok. ¿Y cuál es su nombre? No habla español. No te preocupes. Bueno, lo bueno que en el cielo todo va a ser en español, tienen que entender eso. Tienen que se ponga de pie, Just stand up, we want to get to meet you, okay? All right, what's your name? Matthew? Hunter. Okay. All right. Hunter, thank you for being with us. God bless you. It's a privilege to have you in the church. Just want to hear you, okay? La iglesia le dice, 1, 2 y 3. Le va a traducir a él, al final le va a decir, no te preocupes, hijo, que si conoces al Señor como tu Salvador, en el cielo todos en español. Muy bien. Yo sé, la hermana Paz está de cumpleaños, ¿verdad, hermano? Esta jovencita, ¿cuánto fue, hermana? 21, ya está adulta. Qué bueno, hermana, qué bendición que cumpliste 21 años. ¿Alguien más está de cumpleaños, hermano? ¿Quién? ¿También? La semana pasada también, ¿cuánto? 38. O 31, ok, pues pónganse de pie las dos. Ahí vemos a la madre y a la hija, ¿ven? Y el hermano Miguel también tuvo de cumpleaños. Oh, verdad, sí, hermano, lo felicité también. Sí, Miguel familia también tuvo de cumpleaños. Vamos a poner a que su hija se ponga de representación por su papá. Ok, qué bueno, hermano. Que Dios le ha dado un año más de vida, qué bendición. Recuérdense lo que dice Salmo 92:12. Señor, no los años que han pasado,
son los días que vienen por delante. Señor, ayúdame a contar los días que traigas a mi corazón sabiduría. Cada día necesitamos la sabiduría de Dios. Ese es el regalo más importante para todos ustedes. Vamos a cantarle con ánimo, ¿ok? Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ustedes. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad le dé una larga salud y felicidad. Dios bendiga a cada uno de ustedes y les dé muchos años más de vida. También damos gracias a Dios. Nuestra hermana Socorro está por acá también con su hija. Hermana, estamos orando por ti en el servicio de oración por tu salud. Sabemos que tienes problemas de artritis. Estamos orando por usted. Amén. Que el Señor te ayude. El Señor te ha sacado ya de mucho y se va a seguir contigo, hermano. Amén. Recuérdese que la hermana Socorro es sobreviviente de cáncer, hermano. Así que, amén. Seguimos orando por ti. Amén. Muy bien. La hermana Isaura y su hija Leslie estarán con los más pequeñitos hoy. Mi esposa va a estar con los más grandecitos enseñándole la palabra. Okay. Queremos también, hermanos, pedirle a alguna de las damas, si pueden, nuestro hermano Ricardo, su esposa Connie, ya prácticamente está en silla de ruedas. Usted sabe que tiene una demencia que está muy avanzada ya y necesita un poco de ayuda, pero lo que queremos es, mi esposa quiere ver cómo lo ayudamos con eso. Mi esposa va a ver si le puede llevar comida mañana, a ver si alguna de las hermanas que pueden, las que puedan, se pueden reunir con mi esposa o apuntar su nombre después del servicio para nosotros, ver cómo lo ayudamos. El hermano Ricardo ha sido de mucha bendición para nosotros, tiene mucha carga, tiene mucho ministerio, así que y siempre está dispuesto a ayudarnos, hermano. Así que vamos a ver cómo nosotros también podemos tenderle la mano. Recuerden, hermanos, que somos una familia en Cristo. Hoy es con Él, mañana puede ser con cualquiera de nosotros. Así que, hermano, le voy a pedir que se pueden ayudar a las damas que quieren ayudar con mi esposa después del servicio. Sería una tremenda bendición. Ok, también recuerden que nuestra hermana Maricruz lo operaron, le sacaron la vesícula. Damos las gracias por las hermanas que se ocuparon de ayudarla y de llevarle también comida. No dejen de orar también, hermano, por Irene, por la situación en que está, con los niños, lo que ha pasado con los niños, su salud, para que el Señor siga obrando en ella. Ella va a ver, supuestamente tiene que ver un cirujano, a ver qué va a pasar con ella. Así que le pedimos que oren por ella. También, hermano, quiero que oren por nuestro hermano Bolívar Cuevas, en la República Dominicana. El hermano Bolívar es el que está encargado con nosotros del ministerio en Cuba. Él es el que va siempre. Él está ubicado con su diabetes, estuvo bien enfermito. Así que le voy a pedir, hermano, que oren por él. Recuérdense, a los hermanos que quieren ir a Cuba, me gustaría saber, los hermanos que están interesados en ir a Cuba, porque tenemos que ponerle una lista, porque recuérdense que hay que sacar una visa para ir a Cuba. Así que me gustaría saber más o menos cuánto quieren ir a Cuba. Pensamos ir a Cuba o al final de julio o la primera semana de agosto para estar con Bolívar en esa conferencia también con los jóvenes. Así que si usted está dispuesto a ir, déjenos saber con tiempo para eso, para nosotros tratar de sacar las visas, ¿ok? Porque toma tiempo sacar las visas. No se puede ir a Cuba sin visa. Así que le pedimos que, por favor, si están interesados, nos dejen saber. Y básicamente eso, el último anuncio que le quiero dar es que la reunión de parejas va a ser el día 17, el viernes 17 de abril. Viernes 17 de abril. ¿Okay? Este mes que pasó no nos pudimos juntar porque hubieron muchas actividades y muchas cosas que pasaron. Así que le esperamos el viernes 17 de abril. Le voy a estimular voy a estimular a la iglesia y a los hermanos a que vengan a la reunión de parejas. Ustedes no se imaginan lo importante que es esto para los matrimonios. Sin duda alguna, Satanás está atacando todos los matrimonios. Ataca el mío, ataca el usted, lo ataca por todos los medios, tratando de disolver el matrimonio. ¿Okay? Usted no se imagina, no se puede imaginar la cantidad de matrimonios que conozco que están
Así que tenemos que afirmarnos en el Señor. Así que le invito, hermano, el viernes 17 de abril en la cafetería a las 7 de la noche. Muy bien, entonces, como siempre, vamos a orar a Dios con lo que Él nos ha dado. Y nosotros queremos darle con un corazón alegre, porque queremos dar para seguir haciendo lo más importante, propagando su obra. Amén. Así que en este momento lo vamos a ver los hermanos para venir por acá, para tomar el plato de los bienes, las ofrendas, y vamos a orar y hablar por estas necesidades de la iglesia. Amén. Y después vamos a orar, hermano. Gracias a Dios. Padre, le damos gracias, Señor, por esta tarde, le damos gracias por cada uno de los hermanos y hermanas presentes, Señor, también a los que nos escuchan por otros medios. Le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar en este lugar reunido, Señor. En este momento queremos orar por algunos que están enfermos. Seguimos orando, Señor, por Elaine, por la recuperación de Mariluz, oramos también por nuestro hermano Bolívar, que pueda controlarse, Señor, su diabetes, y oramos por otros que están enfermos de cáncer, que siempre oramos, Señor, los miércoles, al igual que por nuestra hermana Socorro y su Señor, usted también pueda, Señor, de acuerdo a su voluntad sanada. Y Señor, damos gracias una vez más porque, Señor, usted nos ha dado tanto. Tenemos un corazón agradecido. Y Señor, queremos darle con un corazón alegre, porque sabemos a quién estamos dando y con qué propósito. Bendice, Señor, al dador alegre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, miren, hermanos, queremos también pedirle a la iglesia que ore para la esposa del pastor Joy, la señora Joy, su hermana fue a la presencia del Señor, así que oren por ella para que el Señor le dé fortaleza. Creo que ellos están viajando para allá para el funeral de ella, así que oren por ella también. Le voy a pedir un favor, si usted tiene un aparatito de estos, por favor, si puede ponerlo en modo de silencio para nosotros evitar interrupción mientras escuchamos o aprendemos la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces le voy a pedir, hermanos, que si por favor nos podemos poner de pie para abrir la palabra. Okay. Y como siempre, hermanos, estamos estudiando el libro de Santiago. Quería completar esta parte. Okay. Vamos a Santiago capítulo 5, que es que estamos estudiando, Santiago capítulo 5. Y vamos a leer una vez más Santiago capítulo 5 del versículo 7 al versículo 11. La palabra de Dios dice lo siguiente. Santiago capítulo 5, versículo 7.
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muy bien, vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, damos las gracias una vez más por esta tarde. Señor, guíenos a través de su palabra, que una vez más podamos aprender de este libro de Santiago que hemos aprendido tanto. Señor, ayúdenos no solamente a aprender, sino también, Señor, el propósito que Santiago tenía detrás de todo esto. Aplicarlo a nuestras vidas. Y que sobre todas las cosas el mundo lo pueda ver y puedan venir a Cristo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este es el estudio sistemático que tenemos ya de Santiago, número 142. ¿Okay? Hace 3 semanas, por supuesto, concluimos Santiago capítulo 5 en el versículo 10. ¿Recuerden? Santiago capítulo 5, versículo 10. Donde Santiago una vez más trata de alentar los corazones de los creyentes que estaban atribulados, dándole otro ejemplo a seguir. Ya le había dado el ejemplo, ¿verdad?, del labrador que labra la tierra y es paciente. Y aquí le está dando otro ejemplo que es diferente, porque al dar como ejemplo los profetas, estos eran siervos de Dios que, además de predicar la palabra de Dios, por llevar la palabra de Dios y predicar la verdad, sufrieron, ¿verdad? Y fueron motivo de burla, deshonra, de escarnio, ¿ok? Y muchos de estos hombres, y ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, lo cual no era extraño para la iglesia que Santiago le estaba escribiendo, porque eran judíos y ellos conocían prácticamente por su historia a los profetas. Sabemos que ellos pasaron por muchas dificultades y Cristo se los recordó cuando en Mateo capítulo 23, como les digo, algunos de ellos no solamente pasaron dificultades, sino que algunos de ellos por predicar la palabra de Dios les costó la vida. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, donde el Señor también les recuerda esto a los religiosos de la época. Mateo capítulo 23, versículo 31. Mire lo que el Señor le dice. Dice: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas, oiga bien, y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El mismo Cristo está hablando aquí hasta de él mismo prácticamente, porque él dice que lo azotaréis, lo mataréis, le perseguiréis, le crucificaréis. ¿Qué hicieron con Cristo? Lo crucificaron. Y fue prácticamente una burla y un escarnio, porque fue crucificado desnudo, lo cual era un escarnio para un judío, ¿ok? Y no solamente a Cristo, a Pedro lo crucificaron, pero a Pedro lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. A muchos apedrearon. ¿A quién apedrearon?
A Esteban, apedrearon a Esteban. Al apóstol Pablo también lo apedrearon. Al apóstol Pablo lo metieron en cárcel. ¿Usted ve? O sea que no solamente estaba hablando del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, con todos estos hombres de Dios que predicaron la palabra de Dios y sufrieron escarnio, persecución y burla. Y esto también, como dijimos antes, comenzó desde el principio, desde que Dios los sacó a ellos de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Pasó con Moisés. Usted sabe todo lo que Moisés pasó con ellos a través de la historia. Todo lo que pasó, los 40 años que pasó con ellos en el desierto y lo que sufrió con ellos. También vimos lo que pasó con el profeta Elías. ¿Ok? Fue perseguido por Jezabel, la esposa de Acab. Y huyó, tuvo que correr. Y se deprimió por esta situación en que estaba. También Ezequiel, cuando su esposa murió, cuando fue cautivo, llevado cautivo a Babilonia. Y recuerden Daniel y sus amigos, cómo estos muchachos jóvenes fueron prácticamente llevados cautivos a Babilonia. Y por lo que pasaron. Incluso a Daniel, usted sabe que lo tiraron en el foso de los leones. Sus amigos lo tiraron en el horno de fuego ardiente. O sea, él le está dando a entender, Santiago, hey, miren cómo estos hombres sufrieron todo lo que pasaron y cómo fueron pacientes y esperaron en Dios. Y aún así, tenemos otros ejemplos de muchos que no se escuchó. Por ejemplo, si vamos a Hebreos capítulo 11, está en Santiago, el libro anterior, Hebreos capítulo 11, desde el versículo 32 en adelante. No tenemos que leerlo completamente, pero allí vimos todo lo que la palabra de Dios nos enseña, de hombres que no fueron muy populares, pero que pasaron por muchos problemas también. Dice que sacaron fuerza de debilidad. Sus mujeres recibieron a muchos de ellos muertos. Fueron atormentados, vituperados, azotados, puestos en prisiones, cárceles, apedreados, muertos a filo de espada, pobres, angustiados, maltratados. Okay. Y no solamente eso, errando por el desierto, por montes, por cuevas, por cavernas. Mire todo lo que pasaron por servir al Señor. Y eso todo lo dice acá. Okay. Para que entendamos esto. Y como hablé, principalmente como hablé del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también fue uno de los que más sufrió. Y el apóstol Pablo le dio a entender esto a los nuevos creyentes. Y principalmente también nos lo enseña a nosotros. Después que fue apedreado en Listra y dejado como muerto, el apóstol Pablo dijo en Hebreos capítulo 14, versículo 19 al 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas, oiga bien, no solo una ni dos, muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y cuando el mismo apóstol Pablo le escribió a Timoteo, en el 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, le dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, si usted quiere hacer lo correcto y usted quiere servir al Señor, créame, usted va a pagar por eso. No va a ser fácil. Y ya, por supuesto, Cristo ya lo había dicho. Ya Cristo le había informado. En Juan capítulo 15, versículo 20, le estoy dando con todo el versículo de introducción porque ya esto prácticamente lo vimos. En Juan capítulo 15, versículo 20, cuando Él dice que si a Él le persiguieron, a vosotros también os perseguirán, a sus seguidores lo perseguirán. Pero detrás de todo, el Señor nos da esperanza y nos da aliento. Cuando en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis. Nadie se escapará de esto. Nadie, si usted es creyente y usted quiere hacer la cosa como Dios dice. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dice Él? Pero confiad. Confiad. O sea, tener fe. Hay que tener fe, hay que confiar en Él. Confiar. Yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, usted lo leyó esta mañana, esta tarde, cuando leímos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Él venció al mundo, nosotros no tenemos excusa
para vencer al mundo cuando nos ataca. No tenemos excusa. Porque como dice Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? Nadie. Por eso es importante agarrarse del Señor en todo, depender del Señor en todo, no dudar del amor de Dios, como ya también leímos Romanos capítulo 8, versículo 35. Que si Él entregó a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a cuidar? Eso tenemos que entenderlo, hermano, detrás de cualquier tribulación en que estemos. Porque sabemos que vamos a estar bajo tribulación y prueba, como Santiago ya había dicho en Santiago capítulo 1, versículo 2. Entonces, hermano, el ejemplo de Cristo y de los profetas debe a nosotros motivarnos aún más a conocerles más y a estudiar la Biblia más. Usted no va a conocer la vida de Cristo si no estudia la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 5, versículo 39? Escudriñar la palabra de Dios, porque ella es la que da testimonio de mí. Usted no va a saber el testimonio de Cristo, ni va a aprender de lo que Cristo sufrió y vivió por usted, si usted no lee la palabra de Dios. Usted no va a entender lo de los profetas y lo que pasó, y todo lo que ha pasado y lo que pasó también en el Nuevo Testamento, si usted no lee la palabra de Dios. Por eso, hermano, Romanos capítulo 15 nos lo dice claro. Vaya conmigo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron. Oiga bien, a fin de que por ahí está la palabra de nuevo que ha usado Santiago varias veces, desde Santiago capítulo 5, versículo 7. A fin de que por la paciencia y la consolación de la palabra de Dios, nosotros tengamos esperanza. ¿Usted entiende eso? Así que si usted no lee la palabra de Dios, si usted no escudriña la palabra de Dios, usted no va a poder vencer. Usted no va a poder experimentar la paciencia de estos hombres de Cristo. Porque créame, vamos a estar bajo tribulación. Sin duda alguna. Y se le va a hacer muy difícil si usted no se agarra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios los va a consolar y le va a dar esperanza. Y eso es lo que no solo el cristiano necesita, sino también este mundo necesita. Pero este mundo tiene que verlo en usted, si usted es hijo de Dios. Así que tiene que entender eso. Entonces, hermano, entendiendo ya esta parte de introducción, volvamos a Santiago. Porque esto nos dará a entender los próximos versículos aún mejor. Acuérdense que lo estamos estudiando sistemáticamente, versículo por versículo. Y esto fue para concluir la parte de Santiago capítulo 5, versículo 10. Entonces, dándole a entender eso, mire cómo comienza Santiago, capítulo 5, versículo 11. Mira lo que dice. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. No me diga eso. Entonces usted me dice que cuando yo sufro por causa de Cristo, paso todos los problemas que paso en el trabajo, en el matrimonio, en la escuela, cuando yo paso todos estos problemas que paso porque quiero hacer lo correcto, usted me dice a mí que yo soy bienaventurado. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Si usted hace lo correcto, eso es lo que dice la Biblia. Dice que usted es bienaventurado. Y esta palabra bienaventurado viene del latín bendecido. No me diga. Entonces cuando yo estoy pasando, sí, la Biblia dice que usted es bendecido. La bendición no es solamente cuando todo está bien. La bendición es cuando usted hace lo correcto, cuando las cosas están mal. Ahí es que viene realmente la bendición de Dios. Usted tiene que entender eso, hermano. Por eso es que debemos vivir agarrados de la palabra de Dios y del Señor. ¿Entiende? Porque
Si esta palabra quiere decir bendecido, feliz, afortunado, entonces no hay que quejarse cuando vengan los problemas, hermano. Cuando vengan las dificultades, sino con paciencia esperar en el Señor. Eso no es nada fácil. No es nada fácil. Pero el Señor usó esta palabra de bienaventurado, la usó mucho. Cuando el Señor empezó su ministerio, el sermón más conocido de la historia de la Biblia y el sermón más grande fue el sermón que él hizo en el monte, el sermón del monte. ¿Y cuáles fueron las palabras que él más utilizó? Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Y Santiago entendió eso, hermano. Allí están las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice bienaventurados, versículo 4 dice bienaventurados, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El 5 dice bienaventurado, el 6 dice bienaventurado, el 7 bienaventurado. Todos dicen bienaventurados. Mire, aún así, yendo a lo de sufrir persecución y tribulación, mira lo que dice el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por hacer lo correcto, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque usted está pasando por una situación difícil acá por hacer lo correcto, olvídese, un día usted estará en un lugar que Dios ha preparado para usted en el reino de los cielos, donde no habrá persecución, donde no habrá llanto, no habrá dolor. Bienaventurados, hermanos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué dice? Y lo que dijo Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 2. Aquí el Señor dice, gozaos y alegraos, porque vuestro regalo, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, bien, yendo atrás, que fueron antes de vosotros. Y me gusta como lo dice Lucas, porque agrega un poco más. Vaya conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 22. Mire lo que dice. Lucas capítulo 6, versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. ¿Usted se ha sentido, hermano, rechazado y aborrecido, por ejemplo, en un trabajo donde usted está haciendo lo correcto? Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Por ejemplo, he oído de algunas de las jovencitas que van a la escuela. Son empujadas a tener, se apartan de ellas. Bueno, sí, para tú estar con nosotros tienes que tener un boyfriend. O tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y cuando dicen, no, yo no quiero hacer eso, usted sabe lo que hacen, ¿verdad? La echan a un lado. Y le ponen presión a abandonarla o tirarla a un lado. Y esa es una forma indirecta de ponerle presión a ver si cae en lo que ellos están. ¿Ve? Cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Una vez más dice, tened por sumo gozo. ¿Ve? Lo que Santiago cada vez repetía. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres. ¿Con quién? Con los profetas. ¿Ves cómo el Señor se los recuerda? Hermano, ese testimonio de Cristo y de los profetas debe ayudarnos a nosotros a ser pacientes y esperar y hacer lo correcto en medio de cualquier problema o tribulación. El apóstol Pedro
prácticamente le escribió lo mismo a sus hermanos que estaban bajo mucha persecución y que estaban siendo muertos bajo el emperador Nerón. Y él le dice en Primera de Pedro, la iglesia sufrió, hermano. La iglesia primitiva sufrió. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, para que usted vea cómo él utiliza aquí la palabra una vez más, bienaventurado. Y ellos estaban en una situación, yo creo que aún más difícil que lo que estaba la iglesia de Santiago. Y mire lo que le dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso no es extraño, hermano. El estar bajo fuego por hacer lo correcto no es extraño. Lo sabemos. Pero mira lo que dice. Sino una vez más, tened por sumo gozo. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice ahí? ¿Sois qué? Bienaventurados. Sois bendecidos. Sois afortunados. Sois felices. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por nosotros es glorificado. El Espíritu de Dios está en nosotros. Él nos dará la capacidad y la fuerza. Y cuando nosotros pasemos por ese tipo de tribulación o cualquier problema y seamos pacientes y el mundo lo pueda ver, el nombre de Cristo será glorificado. Y mire aún más, y ya Pedro le había dado a entender por lo que venía. Mire lo que dice, vaya al capítulo 3 ahí mismo. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 3, el versículo 13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Wow, hermano. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Dice, ¿y quién te podrá hacer daño a ti si tú haces el bien? ¿Quién? Usted dirá, pero yo hago el bien y la gente me hace daño. Pero detrás de todo esto es temporal. ¿Quién os podrá hacer daño? Porque si Dios es con vosotros, ¿quién contra vosotros? Y mire lo que le dice el versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué sois? Si usted padece por hacer lo correcto, por hacer el bien, primero realmente nadie tocará su alma, porque su alma está guardada en las manos de Cristo. Nadie. Podrán tocar su carne, pero no podrán tocar su alma. Por tanto, esté en la situación en que esté, si usted está haciendo lo correcto, la Biblia dice, sois bienaventurados. Y mira lo que dice el versículo 14. Por tanto, no os amedrentéis. En otras palabras, no sea intimidado, no tengas temor, no tengas miedo, haz lo correcto. No tengas miedo o temor por ellos. Y no os conturbéis, sino glorificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Hermano, sabemos que no es fácil estar bajo tribulación. Pero si leemos la palabra de Dios, hermano, conocemos el testimonio de estos hombres y entendemos que la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros somos afortunados cuando sufrimos por su causa. Vamos a ser pacientes y vamos haciendo el bien, aunque todo el mundo haga lo malo, haciendo el bien, esperar en el Señor. ¿Usted ve por qué usted es bienaventurado? Nadie quiere sufrir. Pero ya hemos entendido
que la realidad de la vida es que si hacemos la voluntad de Dios, vamos a enfrentar dificultades. Vamos a pasar por situaciones difíciles. Y es obvio. Vamos a sufrir. Porque sabemos en medio del mundo en que estamos. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Lo voy a buscar mejor. Porque yo creo que usted debe subrayarlo. Filipenses capítulo 2. Yo creo que debería subrayarlo y leerlo con frecuencia para que pueda entender. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual usted, al hacer lo bueno, debe resplandecer como una luz en este mundo que usted sabe que está en tinieblas. Ese es el llamado. Recuerde, este es el mundo que, como dice Isaías capítulo 5, versículo 20, a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Pero usted ha sido llamado a hacer lo correcto. Y aunque sufra, a resplandecer. Porque la única esperanza que tiene el impío que le rodea es usted. ¿Usted sabía eso? La única luz que él tiene es usted. Por eso el llamado del Señor en Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. Vamos a leerlo, hermano. Para que usted entienda que si usted quiere seguir a Cristo, tiene que estar preparado. Porque vendrán problemas. Lucas capítulo 9. Y esto es a todo nivel, hermano, a todo nivel. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Wow, hermano. Tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, por causa de Cristo, cada día usted tiene que estar dispuesto aún hasta morir, como murieron los profetas. No es fácil, hermano, seguir a Cristo en un mundo como el que estamos. Porque dice allí el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, ¿ve? ¿Ve que van a morir muchos o algunos? Por causa de mí, este la salvará. Todos los profetas, todos los hombres de Dios que han muerto por hacer lo correcto y hacer lo que Dios dice, realmente están vivos. Están a salvo. Están en la presencia de Cristo. Pues, ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y si se destruye o se pierde a sí mismo? Nada. Y hablamos de que todo esto es vanidad, lo habíamos dicho antes. Lo único que no es vano es lo que hacemos para Cristo. Y eso usted lo sabe, ya lo hemos estudiado. Entonces, volvamos de nuevo, hermano. Importante, interesante. Mire, entonces usted entiende, y ellos entendieron,
cuando se sufre por causa de Cristo, somos afortunados. Somos bienaventurados. Volvamos a Santiago, hermano, para que entendamos esto y ver un ejemplo allí. ¿Okay? Entonces, después de, fíjese cómo Santiago pone este panorama, hermano. Después de hablarle de la paciencia en el versículo 7, de la paciencia de aquel que siembra la tierra o el labrador, y de afirmar vuestros corazones y ser pacientes hasta la venida de Cristo. Y luego hablarle de la paciencia de los profetas por todo lo que pasaron. Y decirnos a nosotros, ellos, tanto como ustedes, si hacen lo correcto, son bienaventurados. Mire el ejemplo que nos va a dar a nosotros. Vaya conmigo. Santiago capítulo 5. Mira lo que dice el versículo 11 una vez más. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Santiago 5:11. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Yo creo, hermano, que todos ellos habían oído de Job. Y yo creo que todos los que estamos aquí en este lugar hemos oído de Job. Y la mayoría, muchos de los impíos han oído de Job. Y saben por lo que Job pasó. Entonces, esta historia de Job es una historia más increíble de la Biblia. Un hombre que era un hombre afortunado, porque Dios lo había bendecido. Un hombre que era uno de los hombres más ricos de su tiempo. O sea, fue afortunado antes de pasar por la prueba. Y usted verá que después que pasó por toda esta prueba y lo perdió todo, fue aún más afortunado. Increíble eso, hermano. Y pasó por todo esto sin culpa, sin tener nada que ver. Y era un hombre que Dios había calificado como un hombre justo. Le dijo a Satanás, no hay hombre justo como este sobre la tierra. Temeroso de Dios y un hombre apartado del mal. O sea, este hombre era prácticamente impecable, un hombre, había pecado, por supuesto, porque es pecador, todo hombre es pecador. Pero Dios lo llama justo y temeroso de Dios, más que todos los hombres. Sin embargo, Santiago lo usa como ejemplo. Y le quiero decir esto, hermano, es verdad, en Job capítulo 1, versículo 8, Dios lo declara a él como hombre justo, recto. Ahora, vemos lo que sufrió. Vimos cómo Satanás lo atacó. Vimos que teniendo una familia por la cual él oraba cada día, de repente la perdió. Sufrió los ataques de Satanás, ¿verdad? Al perder sus hijos, su riqueza, su salud, su reputación, porque sus amigos dudaron de su integridad y lo acusaron de hipócrita y de merecer el castigo de Dios, sin él haber hecho nada. ¿Usted se ha visto a veces en una situación así donde en el trabajo, para que lo acusan y usted no tiene nada que ver? Fíjese, hermano, fíjese el ejemplo que Santiago saca detrás de todo. Y, Job no era un profeta, solamente que era un siervo de Dios. O sea, Santiago le da el ejemplo de los profetas, que era lo que, por supuesto, predicaban la palabra de Dios. Pero también le está dando el ejemplo de un hombre que servía a Dios y que era conocido por su integridad. Wow, hermano. Entonces, Satanás lo ataca por todos lados. Usted
Usted se imagina eso, sus mejores amigos decían, tú eres un hipócrita. Pero que yo no hice nada. Sí, tú te viste haber hecho esto y lo otro. Porque por eso el castigo de Dios está en ti. Hermano, mire, lo más difícil, principalmente en un creyente, es cuando es acusado de algo que sabe que él no ha hecho. Porque eso es una lucha con el testimonio de él, hermano. Y era una lucha con el testimonio de este hombre. Y por supuesto, hermano, también Satanás lo atacó con la parte clave de su vida. ¿Cuál era la parte más clave de su vida después de perder sus hijos? ¿Quién? Su mujer. Su mujer. Hermano, eso sí es difícil, hermano, además de todo eso. Su misma mujer que conocía, si usted lee Job capítulo 2, versículo 9, usted entiende que la esposa sabe que él es un hombre íntegro. Es más, vaya conmigo, hermano, vaya conmigo, para que usted vea. Fue un ataque por todos lados, hermano. En otras palabras, el hombre después de tenerlo todo se quedó sin nada, se quedó solo, aún sin su salud. Vaya conmigo a Job. Es increíble cómo Santiago utiliza la palabra y como... Mire lo que dice allí, Job capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué le da eso a entender? ¿Qué le da a entender eso a usted? Que ella sabía que él era un ¿qué? Un hombre ¿qué? Íntegro. Un hombre que no había pecado contra Dios. Y ella atacó la integridad de él. Como sus supuestos amigos. En otras palabras le dice, ¿aún tú retienes tu integridad? ¿Aún tú sigues siendo íntegro a Dios cuando Dios ha hecho lo que ha hecho contigo? Olvídate de tu integridad, vete al mundo y haz todo lo que quieras hacer. Goza esta vida porque te vas a morir. Olvídate de Dios. Y maldice a Dios porque Él te ha maldecido a ti, en otras palabras. Eso es lo que le está diciendo. Y no solamente le dice eso, sino le dice, suicídate, quítate la vida. Ya lo perdimos todo. El perderte a ti ya no tiene nada que ver. ¿Usted se imagina, hermano, la propia esposa suya? ¿Que lo conoce? En otras palabras, todo estaba en contra de él. Menos Dios. Wow, hermano. Menos Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. En cualquier tribulación, en cualquier problema que venga a nosotros, no olvidarnos que si estamos haciendo lo correcto, Dios está de nuestro lado. Wow. Eso es duro. Eso es difícil. Porque como Job, él no puede ver a Dios. Pero él sabe que Él está ahí. Y, hermano, en esta situación tan difícil, mire lo que dice Job, capítulo 1, versículo 5. Alguien viene y le dice, allí en Job capítulo 1, 20 al 23, todos tus hijos han muerto. Él tenía 7 hijos y 3 hijas. Le dice, vino de repente y todos murieron. Antes de leer esto, vamos a esa parte, mire. Mire lo que dijo Job. Job capítulo 1.
versículo 20. Fíjese, el versículo 19 le dijeron, todo vino un viento, todos murieron. Mira lo que dice el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. Usted sabe lo que decirle, tus 10 hijos han muerto de repente. Y Job quedarse callado, tirarse de rodillas en la tierra y adorar a Dios, hermano. ¿Qué haría usted? Dígame, ¿qué haría usted? Tirarse en tierra y adorar a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Créamelo. Por más que usted se mate en este mundo tratando de coger todo lo que tiene y matarse por el dinero, lo otro, aquello. Por más que usted se mate por todo esto, recuérdese. Usted vino a este mundo desnudo. Y nada de lo que hay en este mundo se va a llevar. Y si lo entierran en algunos sitios, como conocemos nosotros, lo más probable se va a ir desnudo. Porque le van a romper el ataúd y le van a quitar todo lo que tiene. Hasta su ropa. Pero él dijo, y desnudo salí del vientre de mi madre, ¿verdad? Y desnudo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado. Todo lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado o ha permitido que usted lo tenga. ¿Puede usted ver la bondad de Dios con usted? Y mire lo que dice. Sea el nombre de Dios, Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y mire lo que dice el capítulo 2, versículo 10. Después que la mujer le dijo lo que le dijo. Después que la mujer le dijo, muérete. Deja de ser íntegro, maldice a Dios. Él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ha hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Y mire, hermano, yo sé que lo de sus hijos a él tenía que haberle dolido mucho, como a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque él, como muchos de nosotros, oraba por sus hijos cada día, por lo que nos enseña la palabra. Mira lo que dice Job capítulo 1, que es donde íbamos a ir, versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. En el versículo anterior le habló de sus hijos, que hacían banquete con él, estaban junto con su papá, ¿verdad? Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de cada uno de ellos. En otras palabras, todos los días Job se levantaba temprano y ofrecía sacrificio por sus hijos. Eso no lo hacemos mucho de nosotros. Yo le digo una cosa, hermano. Una de las cosas con las que el diablo más nos ataca a nosotros en la familia, con nuestros hijos. Desde antes de mis 3 hijos nacer, yo he orado por ellos. Y todas las noches oro por ellos. Yo no tengo control de sus vidas, solo Dios puede. Pero yo tengo un papel que hacer y es orar por ellos. Y mira lo que él hacía. Hacía holocausto. ¿Usted sabe lo que es tomar un animal sin falta y sacrificarlo a Dios? Solo, fíjese por qué. Porque él decía, quizás habrían pecado mis hijos y habrían blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿qué hacía? Todos los días. Y usted sabe lo que es lo más probable, este hombre orar por sus hijos todos los días y por la protección de Dios todos los días. Y de repente Dios quitarle todos sus hijos.
Lo más probable, la mujer le dijo, tú ves todas tus oraciones y lo que estaba haciendo fue en vano. Cuando en realidad no. Ese es el deber de cada padre y de cada madre que está acá. Y entender que no solamente ser como Job, un ejemplo a sus hijos, sino orar por ellos. Porque no sabemos. La Biblia dice, Jehová Dios, Jehová quitó. Bendito el nombre de Jehová. Pero bueno, hermano, tratando de dar a entender todo esto, esta situación de este hombre fue sumamente difícil. Y por lo que vemos, y yo sé que todos conocemos la historia de Job, no tenemos que ir, porque es un libro extenso, ¿ok? Por lo que vemos, entonces, y en términos general podemos decir esto, hermano, que detrás de todo esto Dios tenía un propósito, como tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Ok? Y aquí fue, por supuesto, probar su fe y dar a entender al mundo que la fe de este hombre era genuina. Y al mismo tiempo, frustrar el intento de Satanás de destruir esa fe. ¿Usted sabe por qué? Porque Satanás trató de predecir, oiga bien, él trató de predecir que Job iba a impacientarse contra Dios y que abandonaría su fe. Cuando Satanás le dijo, quítale esto, tú lo has bendecido, quítale al otro y verá que lo que va a hacer. Sin embargo, se mantuvo íntegro. Entonces, Satanás, perdiste ahí. ¿Ok? Pero recuerden una cosa, hermano, que Satanás no va a seguir atacando. Y él quiere, dentro de las situaciones que estamos o que nos encontramos, si es difícil, que nosotros nos impacientemos con Dios. Y déjeme decirle algo, hermano. Y usted lo puede aprender en la Biblia. Usted tiene que tener mucho cuidado. Porque Satanás va a instigarnos a nosotros. Y va a bregar con nuestra paciencia. ¿Ok? Porque lo que él quiere realmente es que nosotros seamos impacientes. Y al contrario, lo que la Biblia nos enseña a nosotros es ser pacientes y esperar en Dios. Pero Él quiere impacientarnos a nosotros. Porque si nos impacientamos, va a traer duda en nosotros. Y no podemos, y tenemos ejemplos en la Biblia, hermano. Que porque Satanás, al bregar con nuestra impaciencia, si lo logra, puede ser un arma de doble filo para nosotros, hermano. Puede ser un mal testimonio para nosotros. ¿Recuerdan lo que pasó con Moisés por su impaciencia? ¿Qué pasó con él? Dios le dijo, háblale a la roca. ¿Qué hizo Moisés? Se impacientó, se incomodó, el pueblo lo atacó tanto y lo empujó tanto. No tenemos agua, mira lo que está pasando, tú nos sacaste de allí. Y estaba tan impacientado que en vez de hablarle a la roca, le pegó a la roca. Por su impaciencia, ¿qué pasó? Y era un hombre manso. Imagínense, yo no soy manso. Bueno, imagínense un hombre manso, como dice la Biblia. Se impacientó y le dio a la roca. ¿Y qué pasó por eso? Perdió uno de los privilegios más hermosos que podía tener. El Señor le dijo, mira, tú has hecho todo esto con este pueblo. Lo sacaste 40 años, pero lo siento por ti. Tú no vas a ver la tierra. La puedo ver de lejos, pero no la vas a pisar. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? La bendición que él se perdió. ¿Quién más fue impaciente? Abraham fue impaciente. Y Sara. ¿Y qué pasó por la impaciencia de Abraham? De que Dios le había dicho que él iba a tener un hijo. ¿Qué pasó con él? Bueno, ya yo estoy viejo. Y la mujer mía está vieja. ¿Qué está pasando? No vamos a tener. Dios te dijo. Él lo que dice lo cumple. Lo que promete lo cumple. Pero se impacientó. Y la mujer le dice, bueno, ¿de dónde va a sacar herencia? ¿Y qué hizo? Se acostó con su esclava. ¿Y quién salió de ahí? Ismael. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado desde entonces? Ismael, que de él vienen los pueblos árabes. ¿Qué ha pasado entonces, desde entonces? Han sido el enemigo número 1 de Israel. Por una impaciencia. Pedro se impacientó. Y Pedro casi se convierte en homicida.
con el siervo del sacerdote. Vio el siervo del sacerdote, vamos a hacer esto. Y por su cuestión sacó la espada y le tiró a volarle la cabeza. Pero era tan malo el Pedro con la espada que le dio una oreja y le llevó una oreja. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál fue el intento de él? Fue matarlo. Se impacientó. Usted ve como usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que tener mucho cuidado, hermano. Cuando hay que tomar una decisión, cuando estamos bajo presión, cuando ore, póngase de rodillas, humíllese delante de Dios. Busquen la palabra de Dios, busquen la consolación de las palabras de Dios y de las sagradas escrituras antes de usted tomar una decisión. Y no tome la decisión pensando en usted. Usted tiene que tomar la decisión pensando en el reino de los cielos. No se trata de usted ni de probar quién es usted. Tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Porque tanto los profetas como fueron un tremendo ejemplo. Aún como el sembrador. Porque tanto los profetas como Cristo como Job, al sufrir todas estas calamidades, pueden enseñarnos a nosotros a ser pacientes. Y yo creo que Santiago utilizó a Job porque fue un hombre que dentro de tanta dificultad esperó en Dios. Estamos terminando. Mira lo que dice Job capítulo 13. Yo creo que por eso es él el mejor ejemplo. Mira lo que dice Job capítulo 13, versículo 15. Increíble. Mira lo que dice Job. Ok, estoy podrido en llagas, estoy enfermo, lo he perdido todo. Mi mujer está contra mí, mis amigos dudan de mí, lo he perdido todo. Mira lo que dice. Wow, hermano, qué tremendo testimonio. Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Wow. Esta palabra de esperar es perseverar. Y el perseverar tiene que ver con qué? Con nuestra, diga la palabra, con nuestra paciencia. Aunque me quite la vida, me ha quitado todo. Aunque me quite la vida, yo voy a esperar en él. Wow, hermano. Mire, eso es duro, hermano. Eso es duro cuando uno está en un trabajo que todos los días está siendo atribulado. Eso es duro, hermano, cuando uno está en la escuela y está haciendo el bullying, está siendo acosado, dejado a un lado. Eso es duro, hermano, cuando en un matrimonio hay una situación sumamente difícil, hermano. Es duro. Usted simple y sencillamente decir, no importa lo que venga. Y aun si él me quita la vida, yo voy a esperar en él. Wow, hermano. Voy a esperar en él. Él es el mejor ejemplo. Qué tremenda bendición ha sido Job para muchos. Y me imagino que para la iglesia de Santiago. Detrás de todo, hermano, tenemos que entender una cosa. Y ya no hay tiempo y quería compartirlo con ustedes, pero vendrá más adelante. Hubieron hombres de la Biblia, igual que él, que nos dan muchos ejemplos de lo que es esperar en Dios y la gracia de Dios. Pero si usted está siendo atribulado, si se siente acorralado, si se siente echado a un lado, siga haciendo lo correcto. Siga haciendo lo bueno. Y espere
en Dios. Vamos a ponernos de pie. Yo sé que a veces pasa por nosotros. ¡Oh! Haga lo correcto. Y si sigue haciendo lo correcto y espera en Dios, será bienaventurado. Hermano, no se le olvidó. En otras palabras, una vez más, si espero en Dios y hago lo correcto, en medio de cualquier tribulación, seré bienaventurado. Wow, hermano. Si Dios ha hablado a alguno de ustedes, no tenga pena. Salga de allí, de su asiento, y dígale: Señor, ayúdame.